Fíjense que estuvo interesante hoy viernes 2 de julio. Yo creo que es muy interesante ahorita lo que estaban comentando, aunque fue muy poco tiempo, duró la conferencia muy poquito, 1 hora y veintitantos minutos. Me quedo con la idea de que hay tres temas y muy importantes, tema de los cárteles. Ahorita voy a tocar ese tema porque a final de cuentas es algo que llama mucho la atención que el tema de seguridad en nuestro país se vea tomado como una estrategia de la oposición, porque obviamente ellos, su estandarte es la inseguridad, pero lo más curioso es que el cinismo de ellos es tan grande que no les importa que los estados que ellos gobiernan son los estados con más violencia en nuestro país. Y no importa, le quieren echar la culpa al presidente, pues ¿qué más va? Vamos a echarle la culpa a Andrés Manuel. Él es el presidente, él es el responsable. No, los responsables de los estados son los gobernadores y de seguridad también. Parte complementaria debe de tener la justicia de la República, en este caso la Guardia Nacional. ¿Qué diferente sería, qué diferente sería si tuviéramos una conducta moral totalmente diferente? ¿Sería más fácil gobernar el país? ¿Sería más fácil la vida de la gente en nuestro país? Pero bueno, yo creo que es algo que pues sí tenemos que empezar a modificar y alzar la voz, porque realmente lo que tenemos aquí es algo que eh, como medios de comunicación independientes tenemos que señalar. Si no señalamos las necesidades de este país y aceptar las culpas, pues va a ser complicadísimo, pero muy complicado que realmente esto se pueda llegar a lograr de una manera conjunta, solidaria, con la misma gente. Hay que cambiar. Si tuviéramos una conducta moral, México y los mexicanos, sería más fácil gobernar y vivir en este país. Créanme, sería más fácil todavía. Pero bueno, vamos a escuchar lo que a pregunta expresa, si no mal recuerdo, del reportero de Reforma, hace esta consulta. Espero no equivocarme, creo que sí, pero bueno, vamos a esta pregunta que le hace es una pregunta que siempre es para encajar. Miren, las preguntas que hacen los reporteros que tienen o empresas de medios de comunicación que tienen en contra con el gobierno del presidente, hacen una pregunta para que ellos le den seguimiento en todos sus medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Siembran una pregunta para que le den carnita. Dictan desde la mañana las preguntas que le hacen al presidente para que ellos eh, manejen un lenguaje completamente todo el día o durante el fin de semana para confundir a la ciudadanía. Escuchen la pregunta y la respuesta del presidente, porque es muy interesante empezar a desarticular a la oposición, que la oposición también está en las mañaneras. La oposición también se encuentra en, eh, en los reporteros. Aunque diga el presidente, bueno, la bronca no es contigo, bueno, pero pues es tu chamba. Hay gente que debería de ver de qué manera pues, se formulan las preguntas y analizarlas como ahorita lo estamos haciendo. Escuchemos. Compañero. Y luego tú. Ya me están llamando. Gracias, presidente. Benito Jiménez, del periódico Reforma. Preguntarle de qué tamaño es el mapa criminal en el Gabinete de Seguridad, cómo lo están viendo. Hablaba usted de 3 cárteles que están operando en el país. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que por lo menos hay una veintena de estos realizando diversas acciones criminales en detrimento de la sociedad. ¿Cómo tienen ustedes medido este pulso en el crimen organizado? Pues tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios, porque no se están enfrentando. Hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando. Por ejemplo, ahora hay enfrentamientos en Zacatecas y es eso, entre grupos.
no han dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato, y es por lo mismo, son 2 o 3 que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa. En Sonora sí, enfrentamiento. En Baja California. Entonces depende. Pero lo que yo dije ayer, y seguramente les dolió, van a tener que ponerse vitacilina, es de que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos carteles, que nosotros heredamos estos carteles, estos grupos. El cártel de Sinaloa pues no surgió hace 2 años y medio. El Jalisco Nueva Generación tampoco. ¿Cómo se llamaba o se llama el de Guanajuato? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, el del Golfo, Tamaulipas, y así otros, porque nuestros adversarios, que son con nosotros muy exigentes, eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos. Y nunca se hablaba de estos temas. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo para enfrentar esta herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen, sean de ciudadanos inocentes o entre ellos mismos, son seres humanos, que nosotros no queremos que nadie pierda la vida. Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo, pero cambiando la estrategia, porque ¿cómo surgieron estos grupos? Primero por el abandono al pueblo. Los políticos se dedicaban a robar, a saquear. Segundo, por la asociación delictuosa, porque se unían delincuentes y autoridades. Miren el caso vergonzoso de García Luna, que era el funcionario predilecto de Felipe Calderón. Tercero, que les ayudaban en los fraudes electorales. Cuarto, que les permitían dominar en regiones y elegir, más bien nombrar a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios, hacían acuerdos con gobiernos estatales. Entonces eso se arraigó, les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros. Entonces se arraigó y ahora estábamos luchando, primero
pues para que haya una línea divisoria, una frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Que no haya impunidad, que no haya servidores públicos al servicio de la delincuencia. Y algo que es muy importante, atender las causas que originan la violencia. ¿Qué hicieron los gobiernos neoliberales en favor de los jóvenes? ¿Recuerdan ustedes algún programa en beneficio de los jóvenes? ¿Cuál? El CREA, pero eso incluso lo del CREA fue antes, porque el periodo neoliberal comienza con Miguel de la Madrid. Lo del CREA, lo de la juventud, el INJUVE, eso era antes. Ningún programa. Un rector Narro acuñó la frase de los ninis. Eso fue lo que hicieron. Y todo muy chistoso, ¿no? Celebrado. Incluso ahora, cuestionado que por qué se le da becas a los ninis, que ni estudian ni trabajan. Fue lo único que hicieron, etiquetarlos como ninis de manera despectiva, y le dieron la espalda a los jóvenes. Y otras cosas peores. La privatización de la educación, el poner la educación al mercado como si fuese una mercancía y que pudiese estudiar. Esa era la mentalidad y sigue siendo de algunos de estos conservadores. Que estudie el que tenga para pagar colegiatura. El que no tenga para pagar colegiatura, que se quede afuera. Rechazaban a miles de jóvenes que querían ingresar a las universidades. Imagínense cuánta perversidad. ¿Qué no es mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle? Entonces, a eso me refería cuando hablaba de los grupos. Son más de 3, presidente, entonces. Sí, ¿tienen ¿cómo esta no? cifra de cuántos ¿Cómo operan? no? Y tampoco es de que no haya estado. Y se los puedo demostrar al Reforma. Lo acabo de decir, a ver si no está en mi informe, lo de el número de casillas que se instalaron. Hicieron toda una alaraca antes de las elecciones, que era el país dominado por los narcos, que no iban a haber elecciones, que había violencia por todos lados. Agencias de estas extranjeras con las que llevan muy buena relación, los de la prensa de México, también declarando de que habían regiones completamente controladas por los narcos en donde no podíamos entrar. Yo recorro todo el país, todo, y sin guardaespaldas, y entro a todos lados. Pero aquí está el ejemplo.
Ya me voy. El día 6 de junio se abrieron 162,538 casillas. El 99.98% de lo programado. Y solo 32 casillas de las 162,000 no fueron instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de 7 municipios del país. De los 2.500 municipios del país, solo en 7. Y eso en algunos lugares, no en todo el municipio. Hay gobernabilidad en el país. Bueno, nos vemos. Si no, no llego. Adiós. Bueno, pues ya aquí el presidente pues ya se va. Esto fue la última pregunta del periódico El Reforma. Como les digo, es muy curioso para el periódico El Reforma, y es curioso para nosotros que siempre traten ellos de manejar en la idea de la gente, y en televisión abierta, porque el canal de Canal 11 que lo mande Canal 14 son los canales de televisión abierta donde la gente todo ve. Pero es importante que el presidente tenga derecho de réplica y más en este espacio que es el que el presidente maneja, porque los opositores tratan de sembrar una pregunta, desde ahí meten el tema, ¿no? Pero en sus canales de televisión abierta, los opositores, y en los periódicos o en la radio, no hablan de que los estados más violentos son gobernados por ellos mismos. Ellos están, y les conviene que sus estados sigan violentos para que incrementen las cifras, pero no han volteado a ver que los culpables son ellos. Y los cárteles no se hicieron en 2 años y medio. Y los malandros tampoco. Esto es algo cíclico que viene caminando gracias y desgraciadamente a los gobiernos de los estados gobernados por la oposición. Pero bueno, esto es parte, ¿no?, del tema político que vivimos en nuestro país. Y pues quisiera no irme antes, sino comentándoles que nos acompañan el día de hoy, viernes, todos los viernes a las 11 de la noche, con mis compañeros Rafael Herrera, también con nuestro compañero Ramiro Padilla Atondo, el escritor del Pequeño Chairo Ilustrado, y también Tito, el tuitero. Yo creo que es algo que debemos de estar manejando ya bien en estos tiempos. Pero bueno, los espero, nos vemos en la noche y nos vemos en otro video. Chao, chao.